Bueno, la segunda conferencia, titulada El filósofo que se rindió a Cristo, vida y legado de Jordán Bruno Yenta, a cargo de Nicolás Casanseu. Nicolás es periodista, documentalista y conferencista, además de ser el único corresponsal de guerra en cubrir toda la gesta de Malvinas desde el archipiélago y el único civil en disparar un cañón contra los británicos. Se desempeñó como enviado especial en los conflictos bélicos en Centroamérica, Irak y el Líbano. Colaboró en los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero y la revista 7 Días. Trabajó como reportero y conductor de los canales de televisión 7, 11 y 13 de Argentina y las cadenas CNN, Telemundo, Univisión y la NBC de los Estados Unidos. Ha publicado 3 obras sobre la guerra del Atlántico Sur: Malvinas, a sangre y fuego, La pasión según Malvinas y La Malviníada en el 2021. Además de los libros El zar y la revolución en 2017 y Las claves del verdadero amor. En la actualidad es titular de la dirección Gesta de Malvinas del Senado de la Nación. Reside en Buenos Aires y colabora en el diario La Prensa. Recibimos con un fuerte aplauso a Nicolás Casanseu. Voy a empezar poniendo en contexto de por qué conocí y fui discípulo de Jordán Bruno Yenta. Yo vengo de origen ruso, mis antepasados eran todos oficiales del ejército del zar. Después de la revolución hubo 3 años de guerra civil, en la cual mis antepasados pelearon contra los rojos, eran los blancos contra los rojos, los contrarrevolucionarios, los monárquicos contra los comunistas. Esa guerra se perdió, mis abuelos se exiliaron a Europa y llevaban a mi padre que tenía 2 años. Bueno, vengo de esa familia contrarrevolucionaria, formaba parte del exilio político en la Argentina. Muchos anticomunistas vinieron después de la Segunda Guerra Mundial a refugiarse a la Argentina. Y era, por supuesto, lector de los muchos periódicos en idioma ruso que había en esa época en Buenos Aires. Y de repente un día leo en uno de estos periódicos que va a dar una conferencia sobre guerra contrarrevolucionaria un tal Jordán Bruno Yenta. Obviamente, para mí, la palabra contrarrevolucionario era, en ese momento, fue un imán. ¿Por qué? Obviamente yo me identificaba con los movimientos nacionalistas, tradicionalistas, católicos de la Argentina, pero ninguno de ellos se identificaba como contrarrevolucionario. Al contrario, había movimientos que se jactaban de ser justamente revolucionarios. Atraído por esa palabra, fui a escuchar a Jordán Bruno Yenta al acto de proclamación de una organización nueva que nacía, que se llamaba Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria, justamente, en la década del 60. Y me impresionó mucho escucharlo, me impactó sobremanera, hasta lo vi como una especie de profeta. Su verba era absolutamente contagiante, te convencía, te arrastraba, querías salir a hacer cosas. Curiosamente, una cosa era la maestría oratoria de Yenta y otra cosa sus escritos. Sus escritos no reflejan esa llama con la que hablaba Yenta. Son más grises, son un pálido reflejo, pero cuando hablaba era apasionante. Y ahí me entero de que había clases de filosofía que él daba en su casa, clases privadas de filosofía, los lunes y los jueves.
Yo tenía 15 o 16 años, empecé a ir a esas clases. La de los jueves creo que era absolutamente filosofía pura, pero los lunes lo que hacía el profesor era abrir el diario La Nación del día, leer una noticia cualquiera y explicarla desde el punto de vista del filósofo. O sea, tomaba esa noticia, la elevaba, la veía con los ojos del filósofo y esa noticia adquiría una connotación totalmente distinta a la que uno había percibido al leerla así, sin la visión del filósofo. Era apasionante escuchar eso. Por supuesto me llamó la atención de que este hombre tan talentoso tuviera que dar clases en su casa. Y poco a poco, bueno, fui conociendo su biografía, su historia de persecuciones. Yenta la pasó muy mal en su vida en términos económicos, en términos de calumnias, y sobrellevó eso con un espíritu estoico admirable. Hoy se usa mucho, está de moda la palabra resiliencia. Bueno, yo lo definía como estoicismo. Éramos generalmente jóvenes los que íbamos a esa clase en la calle Céspedes, cerca de Chacarita. Ahora me acabo de enterar que en el 50 aniversario, que se cumple el 27 de octubre de su martirio, van a poner una placa en esa casa de la calle Céspedes. Y por supuesto, como yo decía, contagiaba a Yenta y nosotros los jóvenes queríamos hacer algo. ¿Y qué nos tocaba hacer? Salir a hacer pintadas, porque Yenta había prohibido cualquier otro tipo de actividad. Y ahí, con el pasar de los años, me convencí que también en eso había sido profético. Nosotros, los jóvenes, soñábamos con los fierros, queríamos salir a combatir. Nos lo prohibió terminantemente y dijo: si ustedes toman los fierros, va a haber dos opciones. O se van a ir a la extrema izquierda o se van a convertir en delincuentes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hubo fracciones del nacionalismo argentino que terminaron siendo delincuentes. Los mayores quizás recuerden el asalto al policlínico bancario, hecho por un grupo tacuara en ese momento. Y otros nacionalistas que tomaron las armas se fueron a la extrema izquierda, se fueron a la guerrilla montonera. No sé si alguno de los mayores también recuerda que uno de los dirigentes de Guardia Restauradora Nacionalista era Juan Manuel Abal Medina, hermano del que después asesinara al presidente Aramburu. Por eso es que Yenta creó Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria, porque la Guardia Restauradora Nacionalista al principio lo apoyaba sus postulados, pero iba girando hacia el peronismo, que sí tenía ciertos rasgos nacionales, entre comillas, cristianos, pero en definitiva formaba parte de ese régimen demoliberal que Yenta rechazaba. Entonces nos quedaba salir a hacer pintadas. Yo venía del sur, había armado un grupo de seguidores de Yenta, de unas 10 personas, pero eran 2 horas de viaje y no tenían estos muchachos el interés que tenía yo y bancarme las 2 horas para ir a la charla. Entonces me sumaba a un grupo de militantes de Yenta de Flores, salíamos a hacer pintadas. Una noche, estos muchachos, Jorge García y su hermano principalmente, no pudieron salir y yo salí con otra persona, otro joven. También nos fuimos al barrio de Flores buscando los muros donde hacer nuestras pintadas. Y vimos un muro blanco gigantesco, hermoso para hacer una pintada y nos dedicamos a escribir Viva Cristo Rey. De repente, ulular de sirena, patrullero en Cana. ¿Qué había pasado? Habíamos escrito Viva Cristo Rey en el muro de un convento y las monjitas nos habían denunciado. ¡Oh, paradoja! Me pasé 15 horas detenido en la comisaría como era menor de edad. El otro muchacho era mayor, se quedó creo que 24 horas.
Y bueno, la angustia de mis padres, porque mis padres vivían en el sur, no había teléfono en ese momento. Recién a las 10 de la mañana vino un policía a informarles que yo estaba preso. Yo lo tomé con mucho orgullo porque tiempo atrás habían sido detenidos varios militantes de Yenta cuando llegó De Gaulle a la Argentina. Y me acuerdo que Yenta decía, la prisión es un acto de servicio. Así que me sentí orgulloso. Yenta había nacido en el año 1909, hijo de Carlos Yenta, un ateo militante rabioso, a tal punto que declamaba el himno a Satanás de Carducci, un premio Nobel. Bueno, de hecho le puso Giordano Bruno a su hijo en honor al hereje, el monje que fue quemado, y admiraba a todos los heresiarcas, incluido, por ejemplo, al hermano de Jordán Bruno le puso Reclus de nombre, masón, participante de la Primera Internacional. Obviamente Yenta creció bajo esa influencia, pero tenía una personalidad propia y cuando llegó la hora de anotarse en la carrera universitaria, su padre quería que siguiera una carrera liberal, algo que le diera sustento económico después, ser abogado, lo que sea. Él se rehusó porque quería estudiar filosofía. Y eso le costó, porque el padre, que era un tipo muy duro, le quitó todo apoyo económico y él tenía que caminar hasta la Facultad de Filosofía y Letras en la calle Viamonte, en Buenos Aires, desde Malavia, donde vivían. Que de alguna manera, por un lado, fobió su carácter, su voluntad, pero por otro lado también empezó a desarrollar una enfermedad letal en ese momento, no tenía cura, tuberculosis. Él había estudiado en el Colegio Mariano Moreno de Buenos Aires, donde su celador, un año mayor que él, era Arturo Frondizi, futuro presidente del Estado argentino, pero que en ese momento era fanático comunista, como sus hermanos, Ricieri y Frondizi, y el otro hermano que tenía, y repartían propaganda soviética. Después, bueno, mutó a lo largo de los años Frondizi. Se inscribe Jordán Bruno Yenta en la Facultad de Filosofía y Letras y se afilia a un grupo que estaba a la izquierda del Partido Comunista. Se llamaba Insurrexit, donde también militaba en esa época Ernesto Sábato, por ejemplo. O sea, Yenta entra a la universidad como ateo y marxista, pero en la universidad va evolucionando. En realidad, la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento tenía un par de filósofos importantes que hicieron escuela en la Argentina, que estaban empezando a rechazar el positivismo científico y el materialismo marxista. Uno de ellos era Coriolano Alberini y el otro era el famoso Alejandro Korn. Y también evoluciona Yenta y los sobrepasa a estos filósofos, se va mucho más allá. Ellos se quedaron a mitad de camino. Entra como ateo y marxista y sale habiendo abandonado absolutamente el ideario marxista. Y en una de las charlas o conferencias que él da, hay una jovencita que le discute, le hace preguntas, después hablan entre ellos, congenian, se enamoran. Era Lilia Losada. Providencial encuentro de los dos, porque se iba agravando la enfermedad de la tuberculosis y lo amenazaba la muerte directamente. Y ellos se casan y esta jovencita renuncia a su carrera y hace lo único que se podía hacer para combatir la tuberculosis en esa época, que era irse a las sierras de Córdoba a respirar un aire más propicio para la salud. Y ella, abandonando su carrera, se convierte en maestra rural para mantenerlo allí. Y fue providencial también haberse ido a Córdoba porque unos amigos le prestaron una casa
Y él en esa estadía, en un pasaje bucólico, Vialet-Macé creo que se llamaba el pueblo, va madurando y mejorando en su salud increíblemente. Una enfermedad que en ese momento era incurable, termina desapareciendo esa enfermedad. Muchos han hablado de milagro, pero no solo desaparece la enfermedad, sino que desaparece todo vestigio de esa educación filosófica acristiana que había recibido. ¿Por qué? Porque Genta se dedica a estudiar a los filósofos, a la filosofía perenne, y se interesa particularmente en la metafísica. Estudia a Platón, a Aristóteles, con gran profundidad. Y cierta vez cuando lo va a visitar Alejandro Korn, el filósofo, y habla con él, y Genta le expresa de todas las cosas nuevas que ha estado elaborando con la lectura de los filósofos perennes, le dice Alejandro Korn: usted se nos está yendo, usted se nos está yendo. Y así era. Hay un hombre, Gelonch Villarino, que después fue también profesor en la Escuela de Aviación Militar, cuyo abuelo le había prestado esa casa, y cuenta que en determinado momento tenían una habitación, Genta y Lilia, y en determinado momento en esa habitación, estaba cerrada en ese momento, escuchan que Genta, con una voz muy fuerte y alborozado, dice: sí, Lilia, creo. ¿Qué había pasado? Genta organizó un seminario dedicado al filósofo Jacques Maritain. Era un seminario dedicado a su libro Los grados del saber. Y Genta mismo dice que después de terminado el seminario, él se sintió tan conmocionado por la filosofía de Maritain expresada en ese libro, que dijo: necesitamos una revelación no humana. Hay que morir para no morir. El Evangelio es el que está indicando ese camino. Cuando visita a Tucumán, justamente, visita Paraná. Hay un filósofo español, García Morente, en esa época, en los años 30, que había sido decano de la Facultad de Filosofía de Madrid y que le habían asesinado a un hermano, los comunistas, era plena guerra civil en España, y se exilia a Buenos Aires y recae justamente acá en Tucumán. Y llega a ser decano de la Facultad de Filosofía en Tucumán. Inclusive su libro más conocido, Lecciones Preliminares de Filosofía, se edita acá en Tucumán en 1938. Y él está dando una charla, y García Morente también había evolucionado, y antes aún de llegar a Tucumán, secretamente, íntimamente había decidido que iba a abrazar el sacerdocio. Pero todavía sus charlas eran las mismas que dio toda su vida anterior. Entonces lo enfrenta Genta después de la conferencia y le hace toda una serie de objeciones, y García Morente, en vez de retrucar, le dice: nosotros tenemos que hablar. Y se junta con él y le cuenta que sí, que él ya está en ese camino. O sea, que Genta había advertido también, o al revés, García Morente había advertido que pensaban lo mismo o se dirigían a pensar lo mismo. Esa evolución hacia el cristianismo le costó cara a Genta, porque poco a poco todos aquellos que lo veían como una gran promesa de la filosofía fueron tomando distancia, el mismo Alejandro Korn. A propósito, me acuerdo que en alguna charla que yo escuché en la casa de Genta, él contaba que Alejandro Korn, ya en su lecho de muerte prácticamente, ordenó que trajeran champán para sus amigos y sus estudiantes, un grupo de gente que se reunió ahí como despidiéndose, y si bien decía, quiso presentar eso como una especie de serenidad socrática frente a la muerte, para Genta era en realidad una muestra de nihilismo, ¿no? Una mueca burlona de la nada.
Yenta fue perdiendo los trabajos que tenía. Llegó a ser rector, interventor de la Universidad del Litoral, nada menos. Era profesor a los 30 años. Era excepcionalmente aventajado y sin embargo perdía concursos o lo echaban del trabajo. Por ejemplo, cuando se presentó a competir por una cátedra de sociología, que era una de sus especialidades, le ganó en el concurso José María Rosa, un historiador respetable, por supuesto, pero que era historiador, no era sociólogo. El hecho de levantar las banderas de Dios y la patria le estaba costando muy caro. Paralelamente, él se abrazó al revisionismo histórico. En 1888 había salido el libro de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina. Saldías era un tipo nada rosista, liberal, admirador de Mitre, pero era un hombre intelectualmente honesto y así como en algunas cosas atacaba a Rosas, en otras él reivindicaba a Rosas. Y después, años después, bastantes años después, sale el libro de Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, y ahí ya ese libro no lo pudieron acallar, porque Saldías también la pagó medio caro, porque había parte de reivindicación de Rosas en su libro, y como que lo ocultaron y lo ningunearon, pero ya después del libro de Ibarguren, el revisionismo cobró fuerza, y a través del revisionismo al cual se plegó Yenta, también se acercó al nacionalismo argentino. Él, en un librito que se llama En defensa de la fe y de la patria, explica que Rosas, apoya a Rosas porque Rosas se opuso a las logias masónicas en la Argentina y las echó fuera de las fronteras de la Argentina. Inclusive, Yenta tiene un libro que se llama San Martín como doctrinario de la política de Rosas. A todo esto, la persecución de que es objeto Yenta lo obliga a llevar una vida itinerante de profesor, porque tiene que ir ahí donde lo puedan invitar y recorre el país, muchas veces invitado por unidades militares, algún jefe de regimiento que se atrevía, y va sembrando su prédica que después fructifica en la Guerra de Malvinas. Yenta era muy admirado por sectores del ejército y sobre todo por la Fuerza Aérea. En la Marina su prédica aparentemente no llegó a tanto, aunque he escuchado que hubo un par de oficiales de Marina que también frecuentaban sus charlas, pero lo fundamental es que con su doctrina de guerra contrarrevolucionaria, el libro que se publicó en el año 62, preparó a integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas para lo que se veía, que él lo veía claramente. Se venía la guerra revolucionaria y había que tener una operatoria para oponérsele. Pasaron por ese claustro privado de Yenta numerosos oficiales que después fueron combatientes de la Guerra de Malvinas y destacados combatientes de la Guerra de Malvinas. Acá, por ejemplo, vive un vecino de ustedes, Jorge Echeverría, que fue discípulo de Yenta, herido en combate, el que hizo un contraataque que llegó a hacer correr a los ingleses en el Monte Harriet y cayó herido de 5 balazos, lo salva su cabo, el cabo Baruso, una historia muy espectacular. También fue discípulo de Yenta Horacio Losito, del combate de Topmaló en Malvinas, que cae también desangrado, sigue combatiendo hasta desangrarse y gritándole a los compañeros, no se rindan carajo. Hay Jorge Farinella, otro combatiente destacado, discípulo de Yenta. Por supuesto, no en todos la prédica de Yenta prendió y firmemente hasta el final. Lamentablemente hubo otros que se desviaron. Aldo Rico, de gran coraje personal en combate, fue discípulo de Yenta, pero después tomó un camino absolutamente deplorable y yo diría depravado. Por supuesto, yo creo que fueron las excepciones. En la mayor cantidad de sus discípulos prendió muy fuerte y sobre todo prendió
en los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Después de la guerra, un par de periodistas británicos publicaron un paper de la inteligencia británica que hablaba del factor Yenta en la Guerra de Malvinas. El factor Yenta en la Guerra de Malvinas lo publican los británicos durante muchísimos años, no se habló nada de eso en la Argentina. Inclusive cuando yo publiqué esto en mi libro La Pasión según Malvinas, me escribió la hija de Yenta, Liz, y me dijo, sos el primer periodista que habla del factor Yenta argentino. ¿Qué decían estos miembros de la inteligencia británica? Que era la prédica de Yenta, que había aprendido tan fuerte en los cadetes de la Escuela de Aviación Militar, que explicaban el arrojo absolutamente incomprensible, sobrenatural casi, de los pilotos que diezmaron a la flota británica. Porque, no sé si ustedes lo tendrán claro, nosotros teníamos 5 aviones que eran de última generación, los Superétendard los tenía la Marina, pero la inmensa cantidad de nuestros aviones eran obsoletos, eran modelo 50 y atacaban fragatas modelo 80 y las destruían con un coraje a toda prueba que no se puede explicar nada más que con el coraje. Ahí había una mística, es eso que había aprendido de las enseñanzas de Yenta. Y curiosamente, hablando con justamente oficiales de la época, camaradas de los caídos en combate, me contaban que esos héroes de la aviación eran héroes aún antes de haber ido al combate en Malvinas. Por ejemplo, me contaban que había nombrado un director liberal en la Escuela de Aviación Militar que había prohibido el rezo del rosario. Y había un oficial caído el 1 de mayo en combate, que en ese momento era cadete, que a las 2 de la mañana levantaba a los cadetes para rezar el rosario. Y le metían 10 días de arresto y volvía a hacerlo y volvía a hacerlo. Había otro oficial que cayó el 8 de junio, en el día más negro de la flota británica, atacando los buques en Bahía Agradable, Alfredo Vázquez, que era de 4º año y hacía marchar a los cadetes de 1º y 2º año cantando Cara al Sol. 10 días de arresto, cumplía el arresto, volvía a hacer lo mismo. Ya tenían esa pasta antes de haber entrado a Malvinas. Y en Malvinas hicieron prodigios de coraje, que se explican, por supuesto, con esa formación que les había dado Jordán Bruno Yenta y otros instructores también inspirados en Yenta. Yo he hablado con decenas de combatientes de Malvinas de la Fuerza Aérea, todos dicen que estuvieron influenciados por Yenta. Tanto los pilotos como gente que después combatió en tierra. Hay un oficial, Tomba, que vive en Mendoza, que me dijo, nosotros nos levantábamos a las 3 de la mañana para estudiar a Yenta. Y el resultado fue que diezmaron a la flota británica. El mundo entero en ese momento abrió la boca en admiración, no lo podían creer, no era lógico, no podía pasar. Y decían que eran suicidas, que eran kamikazes. Y yo una vez a uno de estos pilotos, a Pablo Carballo, le digo, che, dicen que ustedes atacaban drogados. Y sacó el rosario y dijo, sí, esta era nuestra droga. Iban al combate confesados y no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Y los ingleses te cuentan estas historias maravillosas de coraje, de audacia, y acá en el país se desconocen. Tenemos que ir a las fuentes británicas para enterarnos cómo pelearon nuestros combatientes. Por ejemplo, hay una historia de cómo pusimos fuera de combate a la fragata Broadsword. Lo cuenta el jefe de la Armada Británica, el almirante Woodward, dice que venían 2 pilotos y ya los tenían enganchados los radares de los lanzamisiles. Hay una foto tomada por un oficial inglés desde ese buque, son 2 puntitos que avanzan entre una maraña de estallidos, de proyectiles, estaban tirando con todo, y dice, son hombres muertos porque si te agarra el radar del misil, el misil no le puede errar. ¿Y qué hicieron estos 2 pilotos? Se pusieron ala con ala y los radares que vieron
2 blancos de repente vieron un solo blanco, se desorientaron, no salieron los misiles y pusieron fuera de combate a la fragata Broadsword. ¿Estamos? Inclusive Pablo Carballo, muy religioso, dice que eso fue un milagro y probablemente lo haya sido. Lo haya sido. En las charlas, lo que siempre sobresalió, o que yo por lo menos lo recuerdo más, es que Yenta hacía mucho hincapié en lo que creo que es su legado fundamental como filósofo, porque desde ya él abrevó en la filosofía aristotélico-tomista, en la línea esa tradicional, pero quizás lo nuevo, lo distinto, el aporte de él, fue lo que se llama la pedagogía del arquetipo. Él enseñaba que el educador tiene que insuflar la admiración hacia las personas que trascienden en su destino, porque la admiración abre el paso a la reflexión intelectual. O sea, tenemos que tener arquetipos que eleven a la población. Y esos arquetipos son los héroes. Si Yenta no hubiera sido asesinado en el 74, hubiera tenido una buena cantidad de arquetipos entre sus discípulos. Yenta lo que decía es que el heroísmo es una levadura que actúa a través del espacio y del tiempo y eleva, el héroe eleva la vara, y cuando la gente, la población ve a alguien con la vara elevada, también se eleva. Esto no es ninguna novedad, digamos, porque en la civilización occidental al menos siempre se ha practicado la admiración hacia los héroes, ya sea ficticios o reales, como en la antigua Grecia estaban los dioses del Olimpo, pero también estaban los héroes reales, y Roma, y en la Edad Media, y también en la historia argentina, la Guerra de la Independencia. Lo que pasa es que después esto en la Argentina se había apagado, inclusive llegando a los tiempos actuales, donde estamos viendo desde hace mucho tiempo una desheroización. Tenemos pseudohistoriadores, yo diría refritadores, como Felipe Piña y otros, que quieren presentarnos a nuestros héroes como patéticos degenerados, y creo que la intención es que si nuestros mejores hombres eran patéticos degenerados, que los acusan de ser pedófilos o de ser homosexuales, etc., si ellos eran degenerados, bueno, ¿qué destino de grandeza puede tener un pueblo que tiene ese tipo de arquetipos? Pero en todas las épocas de la historia de la humanidad, y durante muchos siglos en Occidente, por ejemplo, se enseñaba historia con vidas paralelas de Plutarco. Se entendía que si no tenés héroes, no tenés nación. Hay un paralelo que se ha hecho de que así como Dios iba a perdonar a la ciudad de Sodoma y Gomorra si encontraba 10 hombres justos, bueno, una nación sobrevive si tiene un pequeño núcleo de hombres heroicos, porque si no se acaba esa nación. Y de hecho, si nosotros vemos la historia universal, vemos que las naciones que se han mantenido a lo largo del tiempo son las que respetaron esa tradición heroica y la infundieron en las siguientes generaciones. De todos los mandamientos de Dios, hay solo uno que ofrece una recompensa, que es el primero: respetarás a tu madre y a tu padre y serás longevo, dice. Y esto yo creo que también se puede aplicar, se refleja en la historia de las naciones. Las naciones que han respetado a sus padres y a sus madres, a su tradición, y sobre todo su tradición heroica, son las que han pervivido más tiempo en la historia de la civilización. Y hoy lo podemos ver también, por ejemplo, en Europa, cuando Solzhenitsyn, en el discurso de Harvard, acusa a la civilización occidental de haber optado por la cobardía, la acusa de ser cobarde. Bueno, ahora vemos, 40 años después de ese famoso discurso, cómo Europa está absolutamente entregada
a una invasión que además es pacífica y que dentro de muy pocos años va a ser Eurabia y no Europa. Genta sabía que lo iban a matar. Repetidas veces recibía amenazas, pero él enseñaba esto, de que, como decía el poeta latino Horacio, dulce et decorum est pro patria mori. Bueno, él puso el cuerpo donde puso la boca. Él enseñaba que no hay mejor muerte, y la filosofía es justamente la preparación para la muerte, no hay mejor muerte que morir por la patria y por Dios. Él podía haber evitado, ¿no? Aparta de mí este cáliz, podía haberlo evitado, porque entre todas las amenazas y el terrible clima de violencia que se vivía en el país, podía haberse ido, le habían ofrecido ser decano de la Facultad de Filosofía en Lisboa, le habían ofrecido armar el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, y él se negó. Como se había negado cuando era joven, Alejandro Korn, para enderezarlo filosóficamente, le había conseguido una beca para estudiar filosofía en Francia, y él la rechazó. Prefirió la filosofía antes que la carrera, porque una beca en Francia le habría posibilidades de una carrera en el exterior. Y lo rechazó, así como Carlos Alberto Saccheri, que había estudiado en Canadá, se podía haber ido al Canadá, pero no le esquivaron el bulto al peligro. En realidad, Genta enseñaba que tenemos que vivir peligrosamente. Y en eso imitar, por supuesto, a Cristo. La enseñanza de Genta permanente era el reinado de Cristo en nuestro país. No debe reinar el dinero. Y por supuesto, también se oponía al poder internacional del dinero, pero precisamente en nuestro país era Cristo reina, no el dinero. Ese es el fin. Y así, bueno, Genta, a sabiendas de lo que le iba a pasar, lo que me comentaron sus seres más queridos era que él no le temía la muerte, sí le temía la tortura, porque temía no poder resistir la tortura. Pero Dios le ahorró ese paso y lo asesinaron sin torturarlo. Hay distintas versiones sobre cómo murió, porque en una de ellas yo escuché de que iba a tratar de agarrarlos a puñetazos. Otra versión, quizás más verosímil, es que empezó a hacerse la señal de la cruz y así murió. Y cuando yo fui al entierro de Genta, en medio de todo ese dolor, esa congoja, se me acercó un coronel y me dijo, ahora sí, los vamos a ir matando uno por uno, que es lo que Genta había dicho que no hay que hacer. Porque cuando asesinaron al primer oficial, Azúa de apellido, en el año 71, los camaradas de ese oficial, que eran discípulos de Genta, fueron y dijeron exactamente eso que yo escuché en el entierro de él. Vamos a buscarlos y los vamos a matar uno por uno. Y Genta dijo, de ninguna manera, porque si ustedes hacen eso, dejan de ser un ejército y se convierten en una banda. Y eso fue lamentablemente lo que pasó en la guerra antisubversiva, en la llamada Guerra Sucia. Por supuesto, había que exterminar a los guerrilleros, pero a la luz del día y con la ley en la mano. Al haberlos exterminado de la manera que se hizo, irregular, ilegal, eso no importa tanto, pero sobre todo inmoral, llevó a nuestro país a que los convirtieran en mártires y que finalmente llegaran al poder. Los terroristas llegaron al poder una vez que se convirtieron en mártires y que se los rodeó de esa aureola de jóvenes idealistas. Por supuesto, el kirchnerismo tiene toda la culpa en eso. Genta sostenía que había que exterminar a los terroristas, pero con la ley en la mano. Y una cosa muy importante que también siempre enseñaba Genta, súper importante, y es el nacionalismo que él enseñaba no tenía nada que ver con otros grupos nacionalistas, porque
Yenta le dio al nacionalismo una definición, yo diría, aideológica y hasta casi apolítica. La definición de nacionalista para Yenta era el amor exasperado a la patria cuando ésta se encuentra en peligro. El nacionalismo de Yenta no tenía nada que ver ni con el fascismo. De hecho, aunque era admirador de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, también me acuerdo que subrayó una vez que cuando a José Antonio lo invitan a una conferencia de movimientos fascistas de Europa en Montreux, se niega a ir José Antonio y escribe una carta donde demuestra que su movimiento no es fascista. De hecho, hace un tiempito entrevisté a Mario Caponeto y me dijo, yo no hubiera vivido ni una semana en una Italia fascista. El nacionalismo de Yenta no tenía que ver nada con el fascismo, no tenía nada que ver con el racismo. El muchacho con el cual yo fui a hacer pintadas y caí en la comisaría preso, era judío, Gleiser de apellido, se hacía llamar Fernando, pero era Benjamín Gleiser. No era para nada racista Yenta. Todas esas acusaciones de que estaba a favor del terrorismo de Estado y de que era racista, todas son calumnias, algunas de las calumnias que tuvo que soportar en toda su vida. ¿Qué nos deja Yenta como legado? Bueno, primero y principal, como filósofo, por supuesto, yo creo, esta pedagogía del arquetipo. Los héroes son los únicos que pueden ser la palanca de Arquímedes que nos saquen de esta decadencia en que nos encontramos. Porque los héroes son los portadores y transmisores de valores eternos, esos que no se pueden transmitir en discursos, y menos a los jóvenes, sino de corazón a corazón, de generación en generación, con el ejemplo de los héroes, los arquetipos. Los valores eternos como el amor, el coraje, la abnegación, el desprendimiento, la fe, todo eso solamente lo pueden inculcar los ejemplos de los arquetipos, de los héroes. Yo creo que ese es el legado principal como filósofo. Y como hombre, el legado obviamente es verter tu sangre por aquello que crees que es justo y necesario. Verter tu sangre por Dios y por la patria. No puede haber nada más superior a eso. Esa era la enseñanza de él y de muchos quizás. Pero él lo puso en la práctica, lo firmó con su propia sangre. No fueron palabras, porque no es fácil. Yo tengo un entrañable amigo que se ha pasado toda la vida hablando de heroísmo y escribiendo sobre heroísmo. Lo quiero, lo admiro mucho. Pero un día lo asaltó un motochorro y se paralizó. No es fácil ser valiente. Yenta lo fue. Y una última reflexión que era de Yenta, creo que basada en un escritor español, que dijo, Señor, era de la Falange Española. Frente a la tumba de José Antonio, Dionisio Ridruejo dijo, Señor, aquí está la Falange a tus pies. Puede ser un campamento o puede ser un grano de mostaza que se hunda en la tierra, desaparezca y después brote como un árbol cuando llegue la primavera. Siguiendo el ejemplo de Yenta, ojalá todos y cada uno de nosotros seamos ese grano de mostaza esperando la primavera. Muchas gracias. Gracias. Una última frase. Seguro que no era discípulo de Yenta, no lo creo, pero combatió en el último combate, cuando ya todo el mundo se había rendido, una sección que siguió combatiendo, que era de infantes de marina, y la integraba un vecino de Tucumán, y tenemos el honor de que esté con nosotros el suboficial Benítez, por favor. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer unas preguntitas. ¿Puede ser? Ahí está el código.
Si no, en el papelito también tienen el código o pueden escribirlo a mano. Hay alguna de las chicas por ahí, los van a pasar a retirar. Bueno, Nicolás, primera pregunta. ¿Podrías contar cómo fue el episodio donde lo matan a Yenta? Bueno, obviamente yo solo tengo comentarios de lo que pasó. Yenta fue un domingo a misa y ahí lo cruzaron. Algunos dicen que fue un solo hombre, otros dicen que había varios coches. Hay una versión de que después de haberlo abatido de numerosos balazos, se bajó del coche otra persona a rematarlo o a comprobar si estaba muerto o no. Lo llevaron al hospital, aún estaba vivo, pero ya en el hospital falleció. Tenemos una pregunta acá que dice: ¿cuál fue el trasfondo real de la pelea con Jauretche? ¿Democracia o nacionalismo? No, ese tema no lo conozco, pero bueno, Jauretche era peronista y Yenta era antiperonista, pero no en cuanto al peronista raso, sino en cuanto a Perón personalmente, a quien despreciaba, y al peronismo como ideología. Bien. ¿Usted cree que podemos tener esperanza en que prontamente la Iglesia reconozca a Yenta, además de Saccheri, como mártires? Bueno, ojalá sea así. Está avanzado el camino para canonizar a Larraburre, otro mártir argentino. Hay un movimiento para canonizar a Yenta, lo veo mucho más difícil, y también, lamentablemente, antes de ayer me comentaba José Saccheri que la Iglesia, con respecto a su padre, absolutamente claro que fue un mártir de la fe, ni siquiera quiso comenzar a juntar testimonios. Y la versión que me han comentado es que si Larraburre llega a ser canonizado es porque el Papa quiere equilibrar con la canonización del promontonero Angelelli. Así que para canonizar a Yenta y a Saccheri tendríamos que canonizar a Firmenich y a Bacanarvaja, por ejemplo. Muy bien. Otra pregunta, dice: ¿existe una corriente que pretende borrar los arquetipos heroicos en las películas modernas, presentándonos antihéroes? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo combatirlo? Los héroes, como dije antes, elevan la vara y es mucho más fácil llevar de las narices, engañar, inclusive saquear a una población que se inspira en héroes con pie de barro, algún personaje de la farándula, algún deportista. Hay que nivelar para abajo para poder controlar y dominar. Adelante, Benítez. En la filosofía de este hombre, ¿no? Yo nunca lo leí, Nicolás. Primera vez que me enteré, más o menos analizé un poquito. Nunca me enseñaron tampoco sobre eso. En la escuela solamente de la guerra, cuando quería hablar de religión era proselitismo y te sancionaban por eso. Pero hablando de la... Sí, absolutamente. La ideología es la negación de la realidad, una construcción abstracta a la cual hay que acomodar la realidad. Por eso las ideologías siempre terminan en baños de sangre, porque la realidad se resiste y cuando vos querés encajarla en una ideología, ocurre lo que ocurrió en la Unión Soviética, en Cuba. Solamente se puede sostener con un régimen de terror, porque es absolutamente antinatural.
Bien, aquí una pregunta interesante que creo que sería bueno para aclarar algunas cosas. Pregunta esta persona, siendo parte de un grupo revolucionario, ¿qué mensaje personal nos deja a los jóvenes que militamos para Cristo? ¿Mensaje en qué sentido? O sea, creo yo que plantea como una discordancia entre formar parte de un grupo revolucionario, que Yenta no forma parte de un grupo revolucionario. Entonces dice, siendo parte de un grupo revolucionario, ¿qué mensaje personal nos deja a los jóvenes que militamos para Cristo? Pero no entiendo, es un grupo... Sí. Bueno, el ejemplo de Yente y Sakeri, el ejemplo de los mártires, de todas las épocas. Fundamentalmente a los jóvenes, cuando yo doy charlas, lo que les digo es que no crean en nada, que para creer está la Iglesia, Dios, la Virgen y los santos. Todo lo demás hay que someterlo a la duda, porque una vez que entrevisté al padre Castellani, que ya estaba muy disminuido, en una de las respuestas, cuando le pregunto cuál es el peor defecto de los argentinos, me contestó la ligereza. Y yo creo que tiene razón, todo lo tomamos así por arribita, no profundizamos, no tenemos suficiente pensamiento crítico y así nos va, nos compramos todos los buzones. Entonces los jóvenes lo primero que tienen que hacer es desconfiar de todo, desconfiar de mí, chequear todo lo que le digan, comprobarlo, ir a las fuentes, chequear las fuentes. En el caso de la guerra de Malvinas yo siempre digo ir a los combatientes, no escuchar lo que dicen por ahí alguna película o lo que sea, pero ojo a los combatientes que sí combatieron. O sea, creo que al argentino en general le falta mucho sentimiento crítico. Bueno, espero que ustedes los jóvenes sean con sentido crítico y que sometan todo a la duda y sobre todo al sentido común, porque muchísimas ideas, fuerzas falaces se desvanecen, se destrozan en un santiamén solamente aplicando el sentido común, el sentido crítico, y no lo hacemos en muchas de las oportunidades. Nicolás, una consulta. Entonces la frase que siempre se nos enseñó, la frase que siempre nos enseñó y tenemos como legado antes de las tropas elite, digamos, que tenemos y que somos algunos, la frase Dios, patria y muerte, ¿viene de Yenta? No, es Dios, patria o muerte. No, o muerte, sí. No, bueno, no creo que él la haya inventado, porque es un concepto que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, Yo entré a la institución militar, está esa sí, es el lema de los comandos, por otra parte. Sí. No, en Malvinas se trataba de rezar el rosario, sobre todo. Por supuesto, por ahí no había tiempo para un rosario, se rezaba un Padre Nuestro, una Ave María, depende del tiempo que hubiera. Pero, por ejemplo, los comandos rezaban todas las noches el rosario. Y en muchas de las posiciones se escuchaban los rezos. Bueno, es famosa la frase, ¿no?, que en la guerra no hay ateos. La gente suspende su ateísmo mientras está bajo peligro. Yo conocí un soldado, me acuerdo del apellido Donado, que me dijo, no, yo soy ateo, pero suspendí mi ateísmo hasta que esto no termine. Y es normal, uno no tiene a qué aferrarse. Había los curas, los capellanes repartían rosarios, y había algún soldado protestante que decía, no, muchas gracias padre, yo soy protestante. Apenas empezaban a caer los bombazos, se ponía en la fila para el rosario. Así que la religión fue, como me dijo un soldado, un escudo. El escudo de la fe le puse a un capítulo de mi libro. Le dediqué un capítulo entero al tema de la fe en Malvinas, y después, cuando lo terminé hojeándolo, me di cuenta que la fe está presente en todos los capítulos. Una última pregunta. En lo que fue el proceso de conversión de Yenta, ¿con qué personas concretas él fue conociendo, que lo fueron influyendo en este proceso? Él era muy amigo de un sacerdote llamado Amancio González Paz, que era un capellán
militar, muy amigo de él, y que él fue el que lo bautizó. Lo bautizó y supuestamente también lo casó. Lo bautizó en la iglesia de la Inmaculada en Rosario, y me contaba Mario que estaban buscando el certificado de casamiento, que no lo pudieron encontrar, pero evidentemente fue poco después, o quizás el mismo día allí, con Amancio González Paz. Yo como veterano de las dos guerras siempre supe de Dios, patria, familia, supe de los valores, supe de que en los momentos difíciles había un ser supremo, supe que detrás mío estaba una nación. ¿Qué nos ha pasado que en este tiempo ya estamos al borde del precipicio en cuanto a esa fe? ¿Fue porque nos callamos o fue porque otros hablaron en voz alta? Es muy complejo responder eso. Es una multitud de razones. Es una multitud de razones. Creo que lamentablemente erramos el camino, bueno, hace ya muchas décadas, y lo seguimos errando. En muchas cosas, inclusive en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se cometió una cantidad de errores impresionantes que venían ya de la formación errónea en que se hacía. Hay una frase absolutamente terrible que era ley en el ejército. El jefe siempre tiene razón, y aún más si no lo tiene. Explíquenme eso. O sea, esa obediencia ciega fue nefasta. Fue nefasta sobre todo, reitero, en el tema de la guerra sucia. Porque la izquierda dice que hubo un plan sistemático. Todo lo contrario. Pasó lo que decía Allenta, se va a convertir en una banda. Los grupos de tareas actuaban cada cual por la suya. Ese fue un gravísimo error, y creo que eso fue probablemente quizás la causa más grande del retroceso de la Argentina en los últimos tiempos, porque le abrimos paso a la izquierda, a la progresía, que destruye absolutamente todos los valores. Bueno, te agradecemos nuevamente, Nicolás, y también queremos pedir un fuerte aplauso por los héroes de Malvinas que están presentes en esta charla, por acompañarnos. Si se pueden poner de pie, por favor. Muchas gracias nuevamente, y hacemos entrega de un presente. Nicolás.